Se abarca el estado líquido, ¿no? Cuando uno piensa en fluidos, piensa en estado líquido, pero también se habla de fluidos de gases. Pero lo que se abarca en las diapositivas en sí es del estado líquido como tal. Bien, entonces, ¿qué es el fluido? Es aquella sustancia que se puede deformar continuamente bajo un esfuerzo constante, ¿no? Por ejemplo, si tú pones, no sé, un cubo de hielo, tú lo mueves, o sea, tú aplicas una fuerza, ponte de que acá haya, no sé, a ver, no sé, un pequeño tubo. Si si el hielo es más grande que la entrada del tubo, no va a pasar, no va a fluir. En cambio, si fuera líquido, o sea, si fuera agua en estado líquido, sí va a pasar, ¿no? Se va a adaptar. Eh, ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, ¿por qué hay, no sé, a ver, en tu cuerpo, o sea, ¿por qué tu cuerpo se mantiene así como está y no se diluye, ¿no? O sea, no eres como que gelatina, porque hay partes de ti que no son líquidos, ¿no? Que no son fluidos, pero también tienes partes que sí son fluidos. Entonces, ¿qué fluidos nosotros tenemos? Aparte del sudor, no sé, del orine, tenemos otros fluidos también, la sangre, la linfa, el líquido intersticial, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Entonces, todos esos son importantes. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros entendemos al menos el concepto de sangre y de líquido intersticial, vamos a poder entender cómo es que llegan los nutrientes, cómo es que llegan los fármacos, cómo es que llegan las señales en el cuerpo, ¿no? Que generalmente son por hormonas, por neurotransmisores. Entonces, ¿cómo es que llegan? Porque tienen que fluir, o sea, tienen que ser transportados por algo que se mueve. ¿Qué es lo que se puede mover siguiendo una fuerza, siguiendo un esfuerzo? Un líquido, un fluido, ¿no? Entonces, por la sangre, por el líquido intersticial, por ahí. Porque tú te preguntarás, ¿cómo sabe el fármaco a dónde tiene que ir? Si yo lo tomo por la boca y de pronto, no sé, me tomo un fármaco para los riñones, llega a los riñones. Pero ¿cómo llegó ahí? Por los fluidos. Los fluidos lo llevaron a todo el cuerpo y son los riñones actuaron. Así es como sabe el fármaco, ¿no? Porque justamente ese fármaco está especializado para que vaya a un receptor específico, que ese receptor está en el riñón. Por eso es que sabe que el riñón está mal y ahí funciona. Porque siempre surge esa pregunta, ¿no? Cuando yo me tomo un antibiótico, ¿cómo sabe dónde está la bacteria? Ya, porque va en sí a todo el cuerpo y donde está la bacteria ahí la ataca. ¿Y cómo se distribuye a todo el cuerpo? Mediante todos los fluidos, ¿no? Primero llegará al intestino, del intestino se absorbe la luz, que es como que este es el intestino, tiene su epitelio, ¿no? Estos son celulitas. Bueno, es en sí es más grande, ¿no? Con sus microcilias. Y esto permite de que se atrapen los nutrientes, ¿no? Cuando se atrapan los nutrientes, se absorbe y acá, debajo de esas células entéricas, está pasando la sangre. Entonces, todos esos nutrientes pasan a la sangre y la sangre es un fluido. El fluido se mueve, el fluido va a todo lugar. Entonces, para eso es importante saber el concepto de fluido. Los fluidos, estudiar fluido es muy importante, al menos casi siempre para el estudio de la sangre. Para el comportamiento de todo lo que tiene que ver con sangre es importante. ¿Qué es la densidad? La densidad simplemente es una unidad derivada. ¿Se acuerdan que al inicio había unidades fundamentales, que eran 7? La combinación de dos es la densidad, que compara masa y volumen. Te dice cuánto de masa hay en cierto volumen. Entonces, ¿cómo se hallará la densidad? La densidad es masa sobre volumen. Bien. Ahora la presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza
ejercida en un área. Así se halla, fuerza entre área. Por ejemplo, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial no es una fuerza, así como tal, ¿no? Sino es la fuerza que tiene, miren, acá voy a dibujar de rojo, ¿no? Porque ya, acá. Esta es la arteria, ¿ya? La arteria. Y por acá está pasando la sangre. Vamos a poner que esta es la sangre. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que aplica la sangre a las paredes de la arteria. Eso es la presión arterial. Oye, mi esfingomanómetro, o también conocido como tensiómetro, ¿qué mide? ¿Mide la presión arterial? Sí, pero indirectamente. Lo que en sí mide es la tensión arterial. ¿Qué? ¿Cómo que tensión? ¿Qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la fuerza que evita de que estas fuerzas revienten a la arteria, en otras palabras, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes en física han visto la ley de acción y reacción. Toda acción tiene una reacción, ¿no? ¿Por qué tú cuando estás parada no te sigues hundiendo si estás ejerciendo una fuerza? Tu peso, ¿no? Tu peso es una fuerza, estás ejerciendo peso al piso, o sea, tu peso al piso. ¿Por qué no te sigues yendo para abajo? Porque hay otra fuerza que se llama normal que está contrarrestando eso para que no te vayas para abajo. Si no te hundirías, ¿no? Igual acá hay una tensión. Eso es lo que mide tu tensiómetro, tu esfingomanómetro. Entonces, ¿qué hace tu esfingomanómetro? Al insuflar, los músculos que están acá, bueno, los músculos deberían hacerlo de rojo, pero por cuestiones didácticas de azul, ¿ya? Los músculos que tienes, imagínate que ese es tu brazo. Entonces, tú cuando insuflas, es como que vas a achicar cada vez la arteria y no va a haber nada. Entonces, como no va a haber nada, no pasa nada de sangre. Por eso es que te dicen, oye, cuando vas a medir la presión arterial, una vez que no sientas pulso, ¿el pulso qué es? El pulso justamente es con cuánta fuerza la sangre está chocando a las paredes. Entonces, cuando tú no sientas pulso, porque ya no está pasando tanta sangre y se ha quedado ahí estático, insufla solamente 20 milímetros de mercurio más y ahí empieza a pon tu estetoscopio y ve desinflándole un poquito tu tensiómetro, poco a poco, y en el momento en que tú sientas, ¡pum!, el primer latido, quiere decir que a esa presión, o sea, esto poco a poco se va abriendo nuevamente. Una vez de que se va abriendo, pasa la primera sangre, el primer latido, y toca, y tú sientes eso, ¡bum!, el primer ruido de Korokov, es el primer choque de la sangre a la arteria. Entonces, esa es la presión arterial sistólica. ¿Por qué la sistólica? Porque la sistólica, sístole es eyección del corazón, entonces está eyectando el corazón, ¿no? Y la mayor fuerza de eyección es la que llega acá. Esa es la presión arterial sistólica, de la sístole, de la eyección del corazón. Eso es presión arterial sistólica. Presión arterial diastólica es cuando este corazón deja, o sea, es como que la sistólica es cuando se contrae y la diastólica es cuando se relaja. Entonces, cuando se relaja, tú vas a escuchar ya el último latido. Este es el último ruido. Y esa es la presión arterial diastólica. Ya en la práctica vamos a ver qué ruidos, cuántos ruidos hay, cómo se llaman esos ruidos, porque se suelen llamar por qué suenan. Bueno, ya les explico por qué suenan, ¿no? Pero también hay un pequeño datito. Cuando también un poco de cómo funcionan las valvulopatías, por ejemplo. Porque esto, yo les cuento, ya yo estoy en cardiología y medicina interna, y esta parte de presión y de fluidos es muy importante para poder entender los soplos que hay, por ejemplo. Soplos es, el corazón generalmente se escucha lup, dup,
pero hay momentos en que se escucha loop, loop, ¿no? Así como que un ruido así raro, ¿no? Al ocultar. Esos son soplos. ¿Cómo se producen? Ya les voy a explicar, ¿no? El soplo es en sí el choque, es como la turbulencia que tiene el fluido, porque vamos a ver que los fluidos pueden ser laminares, un flujo laminar, o este, un flujo turbulento. Laminar quiere decir que va en láminas, y turbulento quiere decir que va como en turbulencia, ¿no? No sigue un orden. Y eso hace que choque más, que sea más caótico y hace más ruido. Como que este es un viento tranquilo y el otro pues es un viento que viene arremolinado, ¿no? Hace más desorden, hace más ruido también. Bien. Otra cosa, la variación de presión con la profundidad. La presión va aumentando cuanto más profundo vayamos en cualquier líquido. O sea, por ejemplo, tú tienes el mar acá, viene un buzo. Aquí está tranquilo, aquí ya está un poco mal. Y acá hay un punto en que los buzos marinos ya no pueden llegar. ¿Por qué? Porque tanta es la presión del agua. Miren, a esta personita de acá, le está presionando solamente esta cantidad de agua. Esta cantidad de agua en este área, es decir, su cabecita, le está presionando esta cantidad. En cambio, a esta, en su cabecita vamos a poner, le está presionando toda esta cantidad. Y a esta última persona le está presionando toda esta cantidad. Yo les pregunto, ¿a quién le está presionando más? ¿Quién tendrá más presión? Miren, el área de su cabeza es la misma, pero ¿quién tendrá más presión? El que está más abajo. ¿Ya? Por eso hay una fórmula, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Presión es igual a la densidad de líquido, porque es distinto de que te esté aplastando aceite a que te esté aplastando agua. El agua pesa más. No es que pese más, sino es más denso. En poco volumen, es como decir que en un volumen de 1 litro, el agua pesa 1 kilo. En cambio, tu aceite en 1 litro pesan 0,98 kilogramos. Pesa menos. Y tú dirás, pero es un poquito, ¿no? A ver, en 1000 litros, ¿cuánto sería? 1000 kilogramos. Pucha. Y acá, 980. ¿Ves? Ahí se nota la diferencia, ¿no? Entonces la densidad también, o una densidad mayor, imagínate, mayor al agua. Aguas pesadas, aguas con demasiada sal, que están totalmente densas. Es más difícil, ¿no? Es aún más difícil. Entonces, ese concepto tienen que saber, ¿no? Tiene que ver con la presión, con la gravedad, porque la fuerza de la gravedad es la que le empuja a este líquido, ¿no? La gravedad y la altura. La altura a la que están sumergidos, ¿no? Otro es el principio de Pascal. El principio de Pascal simplemente dice que la presión se... Es como que, miren, acá, a ver, si tú tienes tu globito con agua, la presión acá es lo mismo que la presión acá, que la presión acá, que la presión acá. En todas las paredes la presión es la misma. ¿Y qué pasaría si es que yo aumento una presión? Aumentan en todas. Ese es el principio de Pascal. Ese principio de Pascal se puede, se utiliza, por ejemplo, para levantar carros. ¿Cómo así para levantar carros? No me acuerdo cuál es el nombre de esa máquina, pero se utiliza. ¿Cómo así? Mira, tú incluso con tu dedito, créeme, con tu dedo podrías alzar 2 elefantes, o incluso más. ¿Cómo así? Mira, tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Ah, me estás diciendo que la presión se distribuye, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, mira, lo que se me ocurre es lo siguiente. Voy a tener un mini botoncito acá. Ya, o vamos a decir, una superficie donde te puedas parar. Y eso va a estar conectado
una superficie grandota. Esta es la superficie grandota, que es móvil, ¿no? Como que no es como que una superficie que no se puede mover, sino es móvil, ¿no? Ya, entonces acá pones los elefantes. No vamos a poner osos, ¿ya? Porque no sé dibujar muy bien. Los osos creo que son más fáciles. Ya. Igual no me sale bien. Bueno, vamos a poner osos. ¿Y tú los podrías levantar? Claro que sí. Porque con la fuerza que tú haces, vamos a poner una fuerza, le aplicas de... A ver. Mmm, el promedio de peso, 60 kilos. Entonces, ¿cómo hallas la fuerza? Fuerza es masa por la gravedad, ¿no? En este caso. Perdón, masa por la aceleración. La aceleración de la gravedad. Tu masa es 50, ya, 60 kilogramos. Por la aceleración de la gravedad, 10 vamos a poner. Entonces, 600 newtons es la fuerza que estás aplicando. Vamos a decir a 1 metro cuadrado. ¿Ya? A 1 metro cuadrado. Quiere decir que su presión, ¿cuánto sería? Fuerza entre área, ¿no? ¿Cuánto sería? 600 entre 1, 600. Oye, esta presión de 600 va a viajar y también va a ejercer acá una presión de 600. Pero mira, acá el área no es 1, sino acá el área, imagínate que sea 10 nomás, 10 metros cuadrados. Yo te pregunto, esos 600 newtons que estás pasando acá a esos 10 metros cuadrados, ¿cuánto sería si la presión es lo mismo? Allá yo digo, a ver, la presión de 600 va a ser igual a la fuerza que está acá, vamos a ponerle fuerza 2, sobre su área es 10. Oye, la fuerza 2 sería 6.000 newtons. O sea que yo cuando ejerzo 600 newtons acá lo levanta con más fuerza, con 6.000 newtons. Sí, lo levanta con 100.000 newtons. Quiere decir que si yo pongo acá 100 metros cuadrados y acá 1 metro cuadrado, esto va a ser entre 100 por 100, va a ser 60.000 newtons. Sí, así es como funcionan, por ejemplo, esas herramientas que levantan carros, ¿no? Un mínimo peso levanta un mayor peso, porque quien levanta es la fuerza, no la presión, la fuerza. La presión se distribuye. Por eso es que hay una fórmula que dicen así, fuerza 1 entre área 1 es lo mismo que fuerza 2 entre área 2. ¿Por qué? Porque la presión siempre se distribuye igual. ¿Ya? Bien. El principio de Arquímedes, ustedes ya saben, ¿no? Que Arquímedes una vez, pues, le dieron la tarea de saber cuánto de volumen tenía el oro, un pedazo de oro, para que no le roben el oro al rey. Y Arquímedes, pues, no sabía qué hacer. Y al final, ya cuando está todo triste, decide irse a bañarse. Y justo cuando se baña, ve que el agua cae. Y dice, bueno, uy, mira, ha caído el agua. Quiere decir que ha caído la cantidad a la que yo he reemplazado. Quiere decir que ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Ustedes tienen su vasito de agua, le ponen una manzanita y va a botar, o sea, si el vaso estaba lleno con agua y ustedes ponen la manzana, va a salir agua. ¿Y cuánto de agua saldrá? El mismo volumen de la manzana. No puede salir más, ni puede salir menos. Ese es un concepto, ¿no? De impenetrabilidad, o sea, que no hay materia que esté ocupando el mismo espacio que otra materia. A eso se le conoce, mira, en otras palabras dice, ¿no? Todo cuerpo sumergido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desplazado. ¿Cómo es eso? El peso que ha sido desplazado va a ser el mismo que va a recibir, o sea, la fuerza con la que sale va a ser la misma fuerza con la que le van a estar diciendo a oye, no te metas, ¿no? Y eso explica por qué algunas cosas, tú, por ejemplo, no sé si han intentado
hundir una pelota en la piscina, ¿no? La hunden y después ¡pum! Flota. Y cuanto más la hunden, sale con más fuerza arriba. Bien, la dinámica de fluidos en el cuerpo humano, eso no sé si es que está, ya, pero vamos a hacerlo rápido, ¿ya? En el cuerpo siempre hay sistemas de controles. ¿Para qué? ¿Qué es el sistema? Un sistema de control es como tu cuerpo sabe qué le falta, qué tiene en exceso. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, si sube la presión arterial, los varoreceptores, o sea, los receptores de presión, varo es presión, activan respuestas para bajarla. Como por ejemplo, dicen, oye, mi presión arterial está elevada. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya, pues, oye, simple, disminuye la sangre. Si disminuyes la sangre, va a haber menos fuerza que choque. O también, haz que se dilate tu arteria. Entonces, si se dilata, hay más espacio para la sangre y te choca poco. Ese es el feedback. Y si fuera al contrario, tienes poca presión, ¿qué hacen? Vasoconstricción. ¿Qué quiere vasoconstricción? ¿Qué es vasoconstricción? Lo contrario, vasodilatación, es decir, que se achica más. Bien. Ya, la traducción y transmisión de información, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Que no solo transportan nutrientes, sino que también les decía que transportan, por ejemplo, hormonas, neurotransmisores, iones, ¿no? Bueno, los iones van a permitir la liberación de los neurotransmisores, así que principalmente es neurotransmisores y hormonas. La teoría de compartimentos, esto generalmente eh, se utiliza para farmacología, para entender cómo es que un fármaco llega a todos los lugares. Ya, pero con esto todavía no se complica. Ya bueno, eso, ¿no? El comportamiento anatómico de los fluidos depende de la presión, de la osmolaridad y de la temperatura. Y vamos a ver qué es osmolaridad, ¿no? Depende de la presión. ¿Qué era la presión? Cuánta fuerza ejerces en cierto área, ¿no? Esta presión va a ser determinada. El área lo determina las arterias. ¿Y la fuerza? ¿Quién lo determina la fuerza? ¿Quién determina la fuerza? ¿Nadie? El gasto cardíaco. O sea, la sangre, pues, ¿no? La sangre que sale es la que tiene esa fuerza. ¿Y cómo calculas el gasto cardíaco? O sea, cuánto de sangre sale. Las eyecciones por minuto por el número de latidos. Ya eso ya ahora lo vamos a ver. Así que no se preocupen. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Se nos va a ir. No se nos puede ir. Ya al menos vamos a revisar la práctica de presión arterial, ¿ya? Porque es lo que van a ver mañana. Las dos teorías sí o sí. Sí, hay que verlo. A ver. Ya. Vamos ahora sí con la teoría como tal. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué es un fluido? Es, bueno, esto es redundante, ¿no? Es todo aquello que fluye y lo más importante es que se adapta a la forma del recipiente. Eso es lo que tienen los líquidos y los gases, pero no los sólidos.
Ahí está, incluye tanto líquidos como gases. La idea clave. Dice, la característica fundamental es la fluidez. Un fluido cambia de forma continuamente bajo un esfuerzo cortante y no puede soportarlo sin moverse. Para eso es importante conocer la densidad relativa, que es densidad relativa al agua. Y también el peso específico, ya que se calcula la densidad por la gravedad. Así en sencillo. Peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Está bien? En otras palabras, masa entre volumen por la gravedad. Entonces, si te preguntan peso específico de algo, ustedes ya saben cómo hallar. La densidad por la gravedad. ¿Cómo se halla la densidad? Vamos a ponerlo acá. La densidad es masa entre volumen. Masa, volumen. Bien. Ahí está. Los tipos de flujo. Flujo laminar y flujo turbulento. El primero es ordenado y por capas. Por eso se le llama laminar por capas. Y el flujo turbulento es aquel que tiene una mezcla caótica. Ya no es por capas. Dice, ¿no? Comprender la turbulencia es vital para detectar anomalías vasculares como los soplos cardíacos frente al flujo laminar ideal en la sangre sana. ¿Cómo es eso de los soplos cardíacos? Miren. Mm. Ese es el corazón, ¿ya? Aquí está la válvula tricúspide, la bicúspide, y de acá sale la aorta, y acá también tiene su valvulita. Bueno, en sí sale de por acá. Van a ver su cuaderno de Nether y me van a decir, oye, de ahí no sale. Ya. Vamos a hacer solamente un zoom a esto, al ventrículo izquierdo. Tiene su válvula para que salga para la aorta y tiene una válvula de llegada de su aurícula. Las válvulas las voy a poner de otro color, si no se van a confundir. ¿Ya? Ahí está. Y la arteria de otro color. Esta es la arteria, la que está medio verde agua. Las válvulas de azulito. De rojito, esta es la aurícula, este es el ventrículo. Normalmente, cuando hay sístole, o sea, cuando hay una eyección del ventrículo, o sea, quiere decir que cuando la sangre sale del ventrículo, cuando la sangre sale del ventrículo, esta válvula se abre. ¿Ya? La válvula aórtica se abre para que salga normal. Bien. Pero hay una patología, por ejemplo, que se llama insuficiencia aórtica. ¿Cuál es el problema con esa insuficiencia aórtica? Es que, si bien es cierto que esta válvula se abre para que salga, cuando la sangre, miren, ustedes vamos a pensar un momento conmigo. Cuando la sangre viene de la aurícula, esta válvula se tiene que abrir, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si las dos están abiertas? Se va de frente. Y esta tiene poca fuerza. La aurícula tiene poca fuerza. Si tiene poca fuerza, a lo mucho la sangre llegará acá. Su presión va a ser muy baja. Necesita que el ventrículo sea quien lo eyecte. Entonces, para evitar eso, cuando la sangre viene de la aurícula, estas válvulas se abren, pero la válvula aórtica se cierra, para que de esta forma el flujo solamente sea así, y queda acá. Se queda acá la sangre,
y después esta se cierra, esta se abre y sale, ya con más fuerza, ¿no? Cuando el ventrículo se contrae. Bien. Hay una patología en la que cuando la sangre está viniendo acá al ventrículo, viene del aurículo al ventrículo, esta válvula es insuficiente. ¿Qué quiere decir? De que no soporta, porque acá este líquido está generando, esta sangre está generándole presión. Entonces no soporta esa presión que le está generando y no se cierra completamente. Se queda un poco abierta. A eso se le llama insuficiencia aórtica. Entonces la insuficiencia aórtica es cuando no se cierra correctamente. ¿Y qué pasa? Sale. Ahora miren, este, no, a ver, ya. Debería salir, ¿no? Pero lo que pasa es que acá es esta aurícula, vamos a jugar con las presiones, ¿ya? Porque acá se juega con presiones. Tiene más o menos de presión entre 10 sobre 5, algo así, bajito. O sea, mira, tu presión de acá es 120 sobre 60 más o menos, ¿no? Mira, 120, 60. O sea, cuando está en sístole 120, es en 10. Yo te pregunto, la sangre, ¿cómo iría? En forma retrógrada, ¿verdad? Iría de mayor a menor presión, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la sangre de la aorta regresaría acá al ventrículo y se iría a la aorta, si es que esta válvula no funciona. Entonces, eso es lo que pasa. Ese regreso hace que se desordene el líquido. Y como se desordena, se escucha un soplo. Eso es el soplo que se escucha. Es el desordenamiento cuando el flujo del corazón, cuando el flujo de la sangre se vuelve turbulento. Ese es el soplo. Para que hagan un análisis, ¿ya? Más o menos, para que entiendan, porque creo que no me expliqué tan bien, que llega un momento en que se acumula demasiada sangre acá porque no es suficiente, y al momento de inyectar el ventrículo, ya imagínense de que esto ya se cerró, al momento de inyectar el ventrículo, es como que hay demasiada sangre acá, más de lo normal. Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes en la academia, por ejemplo, no, en la academia no sucede eso, pero en el colegio, por ejemplo, o en la escuela, cuando dicen recreo, todos los niños salen, ¿no? Y yo les pregunto, ¿salen así en orden o en desorden? Todos salen en desorden, ¿no? Y si son más personas todavía, uy, más desordenado incluso. Incluso imagínense ustedes, ¿no? De que están ahí recibiendo clases y de pronto terremoto. Y van para la puerta y van a salir ordenaditos, no, van a salir desordenados, se van a chocar, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando hay demasiada sangre, ya no sale con un flujo laminar, sino empiezan a chocar. Y ese choque se escucha. Ustedes dicen lup, dup, lup, dup, y se escucha lup, dup, lup, dup. Así se escucha el soplo. ¿Ya? Bien. Para eso es importante que es un flujo laminar y que es un flujo turbulento. Rotacional no se utiliza tanto. Bien, ¿qué es la presión? Ya saben, es la fuerza en un área. Las unidades es en pascales, pero nosotros en medicina utilizamos estas dos. Milímetros de mercurio y atmósferas. Atmósferas no lo van a ver mucho, pero más milímetros de mercurio, ¿no? Cuando tú vas a decir, su presión arterial sistólica es 120 milímetros de mercurio, así vas a decir. No vas a decir 1 pascal, 2 pascales, no, vas a decir en milímetros de mercurio. Acá hay datos de cómo tú puedes medir la presión. Por ejemplo, la presión atmosférica
a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera. ¿Por qué una atmósfera? Porque a nivel del mar está toda la atmósfera, pues es lo que pesa toda la atmósfera. Esa es la presión, una atmósfera. La hidrostática ya hemos visto, ¿no? Cuanto estamos más profundo, más presión. Entonces, ¿de qué depende también? De la densidad del líquido que te está haciendo una presión. La densidad, la gravedad y también la altura a la que estás sumergido. La presión absoluta, eso es cuando tú quieres saber la presión hidrostática, es lo que te da solamente líquido. Pero si tú quieres saber toda la presión que está recibiendo se me fue el nombre, el buzo marino, toda la presión, no solamente está recibiendo la presión del agua, sino también está recibiendo la presión de toda la atmósfera. Y esa es la presión absoluta. Presión atmosférica más la presión hidrostática. Y la presión manométrica es la que mide un manómetro, pues, ¿no? La presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú quieres saber cuánto de presión a ver, ¿dónde? Ya está. Por ejemplo, lo vamos a aplicar en lo que ustedes van a hacer. Presión arterial. Cuando tú le midas su presión arterial, estás midiendo su presión manométrica de el fluido a las paredes. O sea, cuánto de presión está teniendo la sangre en las paredes de la arteria. Presión arterial. ¿Ya? Pero en sí lo que estás haciendo tú es restar la presión absoluta, es decir, esta presión manométrica. A ver, la presión absoluta, a ver, es que esta fórmula no está tan buena para explicar. Vamos a presión absoluta, lo vamos a dejar acá, y esta menos presión atmosférica lo vamos a pasar para el otro lado, ¿ya? La presión manométrica más la presión atmosférica va a ser igual a la presión absoluta. Entonces, si tú sumas la presión que mides en el manómetro más la presión que tiene la atmósfera sobre todo tu brazo y por lo tanto también en tu arteria, estás midiendo la presión absoluta que tiene esa arteria. ¿Está bien? Esta fórmula no es muy usada, así que no se preocupen. Esta sí, cuando comparan la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Espero que sí. La ley de Pascal, todo cambio de presión aplicado a un fluido que no se pueda comprimir, se transmite a todos. Por ejemplo, si tú inyectas, allá. Esto es importante, ¿por qué? Ya, miren, cuando se hacen infusiones intravenosas y también en el uso de las jeringas, si hay una pérdida de la presión o bloqueos en la conducción, o sea que una arteria está bloqueada, la medicación no vence la presión venosa y no ingresa al torrente sanguíneo. ¿Cómo pasa esto? De la siguiente forma. Vamos a poner tu arteria. Vamos a poner tu agujita. Tienes ahí. Para que el líquido pueda pasar y entrar acá, primero no tiene que haber nada que obstruya esta jeringa, ¿cierto? Porque si hay algo que obstruye, ¿cómo va a pasar? El líquido no está conectado. O es más, si tú pusiste mal tu jeringa y solamente llegaste hasta acá, vamos a poner hasta acá, y no llegaste a la vena, ¿cómo va a pasar? Claro, pasará al músculo y del músculo se filtrará recién acá. A eso se le llama vía intramuscular, pero llega menos. Y obviamente que no se va a compartir si es que está tapado, pues, ¿no? Porque el fluido ya no está compartido y por lo tanto la presión no sigue. Y aparte de eso, necesitas ponerle demasiada presión. O sea, si tú dejas una jeringa sin esto, sin el émbolo, nunca entra, porque la presión de la vena supera esta.
Y si es la misma, no va a fluir. Por eso es que se necesita para la jeringa esto. ¿Qué es esto? Es un dispositivo, es un émbolo. ¿Qué es el émbolo? Es como que toda la fuerza de tu mano que es grandaza para el émbolo, toda la fuerza que tiene tu mano la va a concentrar en un área pequeñita, para que de esa forma haya una presión, ¿no? Y esta presión, en este área pequeñita, es como que le estás metiendo más fuerza, porque si la jeringa sería grande, tendrías que necesitar aplastar la jeringa para que pueda entrar. Por eso es que existe este mecanismo del émbolo. Bien. Eh, a ver. La ecuación de Bernoulli es aplicar la energía mecánica en el fluido del movimiento. ¿Se acuerdan ustedes de la conservación de la energía? Que era la energía potencial más la energía cinética será la energía total, ¿sí? ¿Cómo se llama la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La altura, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber, bueno, y esa energía se va a conservar siempre, ¿no? La sumatoria de esto, pero solamente eliminen masa, porque la masa del fluido es la misma. ¿Cómo quedaría? Velocidad aquí, allá, pero antes de eso, ¿para qué se utiliza eso? Porque la velocidad acá, cuando es ancho, va a ser distinta cuando está estrecho. Y también la presión, ustedes saben que depende de la profundidad. Miren, este está más ancho, este tiene lugares donde está más profundo, en cambio este tiene lugares donde está menos profundo. Entonces, para comparar todo eso, se utiliza esto, la conservación de la energía. Y ahí está. Olvídense de la masa, sería un medio, o la mitad nada más, de la velocidad al cuadrado, la gravedad por la altura, más la presión que hay acá, entre la densidad que hay acá. Generalmente las densidades son iguales, ¿ya? Y lo mismo tiene que ser al otro lado. Esa es la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos con la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Mide la fuerza que la sangre aplica a las paredes arteriales. Eso ya les he estado diciendo desde antes. Para un pequeño dato para ustedes, es esto. La guía actualizada de la AJA para el 2025. Antes, bueno, todavía la guía, la SC, que es una guía de Europa, tiene otros valores. ¿Ya? Por ejemplo, para la AJA, que es la que nosotros utilizamos, hipertensión es a partir de 130 sobre 80. O sea, si es mayor a esto, es hipertensión. En cambio, esta dice 140 sobre 90. ¿Por qué? Porque ellos dicen que eh, han puesto este valor. ¿Para qué? Para que haya más gente que sea hipertensa. ¿Y eso en qué importa? Es que dicen que detrás de esto está la empresa, las empresas farmacéuticas. Entonces, ¿qué pasa? Tú bajas el rango, entras más personas al rango de hipertensión, y si hay más hipertensión, más venta de medicamentos. Eso es lo que dicen, pero en sí la razón es esa. Yo también creía hace poco, fielmente que era eso, hasta que me mostraron un artículo en la que mencionan que justamente los pacientes que están entre 130 y 140, con 90, estos pacientes, o sea que ignora esta, al final terminan haciendo hipertensión. Y tienen las mismas complicaciones que estos. Entonces, también son parte de los hipertensos. ¿Ya? Entonces, ya solamente ese es un dato. Con que ustedes sepan que más de 130 sobre 80 es hipertensión, está genial. De todas formas, ahí está. Ya. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué pasa si se eleva demasiado
o baja demasiado. Cuando se eleva se dice hiper, demasiada tensión, demasiada fuerza. Hipo, poca fuerza. ¿Qué pasa si es que hay una presión demasiado elevada? El problema está acá, miren. El corazón ahí está, sale la aorta, y las primeras ramas de la aorta irrigan al mismo corazón. O sea, es como que las primeras ramitas, es como que el corazón primero piensa en sí mismo, ¿no? El corazón piensa en sí mismo y al primero que le da la sangre es a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Este corazón, esta sangre, si tiene demasiada presión, no va a tener tiempo para poder filtrarse en el músculo. Entonces, si no tiene tiempo para poder filtrarse en el músculo, ¿qué va a pasar? No, no va a tener nutrientes el corazón. Si no tiene nutrientes, dentro de ellos no le llega oxígeno, ¿qué pasa? Deja de latir, un paro cardíaco, un infarto. ¿No? Infarto es cuando él deja de recibir nutrientes, deja de funcionar, es como que se mueren esas celulitas, ¿no? Eso es infarto. O ACV. ACV puede darse porque en el cerebro las arterias son muy frágiles. Entonces, si hay hipertensión, puede romperse y dar un ACV, un accidente cerebrovascular, ¿no? Es como que hay una hemorragia, ACV hemorrágico se le llama. Toda la sangre se disipa en el parénquima cerebral y eso afecta a la corteza cerebral, ¿no? Y saben que en la corteza cerebral están todos los procesos superiores, de hecho todos los procesos. Si tú te mueves, por tu corteza cerebral, si tú respiras, en gran parte es porque tu corteza cerebral está indicándole a tu tronco encefálico, oye, manténlo oído. Entonces, si hay un hematoma, si es que se derrama la sangre, primero, si se derrama la sangre acá, ya no llega la sangre a otros lugares, ¿no? Pero si se derrama la sangre, ¿qué pasa? Esta sangre, recuerden que el cerebro está todo cubierto por hueso. Su cabeza es un hueso, ¿no? Cráneo, un hueso. Entonces no tiene a dónde expandirse. Al menos si tú te haces así como que un hematoma, han tenido esos moretones, por ejemplo, se expande en tu piel, porque tu piel puede estar, o sea, es más elástico que el hueso, ¿no? Demasiado elástico en comparación al hueso. Entonces, normal, no pasa nada, pero en el cerebro, ¿qué pasa? El cráneo lo mantiene ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a salir? No puede salir. A eso se le llama la doctrina de Monroe-Kelly. Entonces, esa doctrina te dice, en el cerebro, perdón, en el cráneo, el volumen es el mismo, siempre. Entonces, si el volumen es el mismo y está sangrando, está aumentando la concentración que hay acá, ¿y qué pasa con el cerebro? Lo va aplastando. La sangre lo va aplastando, porque no tiene para dónde ir. Lo va aplastando, y eso te afecta. Por el contrario, si tienes hipotensión, no va a llegar la sangre a ciertos lugares, como por ejemplo el cerebro. Si no llega sangre al cerebro, te desmayas, como que caes inconsciente. Y una hipoperfusión, ¿no? Es como que llega poca sangre. ¿Ya? Eso es la hipotensión. Bien, la tensión superficial, para eso utilizamos la ley de Laplace. Acá no es tan importante. Lo que sí, la tensión superficial es muy utilizada en, en los alvéolos. ¿Por qué? Porque los alvéolos son donde se da el intercambio gaseoso, ¿no? Como que tú botas tu CO2 y te da oxígeno. Vamos a hacer con otro color. Y te da oxígeno.
Pero este alvéolo, ¿qué pasa? Es que si no, o sea, de por sí ya tiene aire acá. ¿Se acuerdan qué era la tensión? La tensión es la respuesta a la presión. O sea, hay una tensión que va a hacer de que, como que es intentar cerrar al alvéolo. Y para que no se cierre, aquí producen un pequeño liquidito que se llama surfactante. El surfactante impide que cuando la tensión por A o B venza, ese líquido no permite que se cierre completamente. Es como que, imagínense que el surfactante es como, a ver, imagínense dos stickers, ¿no? Si tú permites que se peguen los stickers, nunca más los vas a poder separar. El surfactante es como ponerle aceite a esos stickers, ¿no? Si tú lo pegas, probe, el aceite los va a seguir separando, ¿no? Y normal puedes separarlo después. Algo así es el surfactante. Por eso es que justamente esa tensión superficial depende del peso específico y también del radio que tenga, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si es que no hay surfactantes? Hay colapso alveolar, ¿no? Ahora, ¿qué es la ósmosis? ¿Qué es ósmosis, chicos? Chicas. Ya, miren. La ósmosis es el flujo del agua. ¿Y cómo el agua sabe de dónde, o sea, cómo sabe que tiene que moverse? Es que el agua sigue el siguiente patrón. El agua siempre va de un lugar de mucha concentración a un lugar de poca concentración. Perdón, esos son los solutos. El agua hace lo contrario. Va de un lugar de menos concentración a uno que tenga mayor concentración. ¿Para qué? Vamos a poner este ejemplo. Imagínense de que tenemos un recipiente, acá hay una membrana semiimpermeable al agua, ¿ya? Solamente pasa agua, nada más. Y ahora imagínense de que tengo 4 moléculas de agua y 2 moléculas de otra cosa. ¿Está bien? Que no puede pasar. Y acá tengo 2 moléculas. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? A ver. Ya, acá tengo 5 moléculas de agua y una sola de ese soluto. El agua va a tratar de ir, o sea, va a tratar de unificar, va a ser justo con todos. Entonces dice, oye, este soluto, mira, este soluto, para él solito tiene 5. En cambio, este tiene solo 2 y este también solo tiene 2. En cambio, este tiene 5. Ah, ya, acá está faltando. Este tiene en exceso, entonces el agua se va. Se va al lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Entonces se va para este lado, ¿no? Entonces irán este y este, cosa que si se va este y se va este, ahora tiene 3, 3 y este queda con 3 también. Y así lo equipara. ¿Está bien? Un ejemplo fácil para que siempre se recuerden. Yo vivo solo. Una vez me cociné una sopa. Y como todo principiante, se me pasó la sal.
Había demasiada sal. Estaba saladísimo. ¿Qué hice? Le eché agua. Y si tú le echas agua, más agua, lo que antes cuando tú en tu cucharita tenías una molécula de agua y una molécula de sal, cuando tú le echas más agua, ahora se distribuyen más, pues, ¿no? Tienes más moléculas de agua y poca sal, y así se siente menos la sal. Eso también se puede ver, por ejemplo, en, en la papa. Me sucedió también que mi papa se secó. Mi papa se secó. Estaba seca, vamos a ponerlo así. Estaba seca mi papa. Yo dije, ¿ahora qué hago? Lo puse en un tazón de agua. ¿Qué pasa si lo pongo en un tazón de agua? Ese tazón de agua no tiene nada, nada de solutos. Entonces, el agua va a decir, oye, acá hay poca agua, y acá tenemos bastante agua, y acá no hay nada de solutos de papa, entonces me voy a meter acá. Y lo vuelve a hidratar a la papa, lo hidrata, porque el agua va entrando a la papa, porque hay más concentración, ¿no? Por eso es que si no quieres que tu papa, por así decirlo, se, mm, se seque, o que no se, bueno, que no se deshidrate, ponlo en agua. Lo mismo sucede cuando tú haces tu ensalada. Cuando tú haces tu ensalada, pones tu cebollita y le echas sal. Pecas de echarle sal. Pero la sal está no en la cebolla, sino está afuera, ¿no? Entonces, el agua nuevamente dice lo siguiente. Oye, aquí está la cebolla, este tiene un poquito de agua, la cebolla tiene un poquito de líquido, y afuera hay sal. El agua dice, oye, acá hay pocos solutos, afuera hay más, y sale. Entonces, como sale, ¿qué pasa con tu cebolla? También se seca, se deshidrata. Bien. A esos efectos, a ver, mira, cuando nosotros ponemos un glóbulo rojo, este es un glóbulo rojo, en un medio hipertónico, ¿qué quiere decir hipertónico? Hipertónico, o sea que tiene demasiado tono, demasiada concentración. Si tiene demasiada concentración, el agua va a ir a donde hay más concentración para poder equiparar. Entonces sale. Y si sale, lo deshidrata. Y lo deshidrata tanto que simplemente el glóbulo rojo colapsa. Eso se llama plasmólisis, que es la deshidratación y se encoge el glóbulo. Un medio isotónico es donde hay lo mismo. Si acá hay 4 solutos, acá también hay 4 solutos, entonces el agua, si entra un poquito de agua, sale un poquito de agua también, ¿no? Ese es el medio ideal. Por eso es iso. Ahora, el hipotónico, ¿qué pasa si es que hay pocos solutos acá? No sé, 4 solutos acá, y acá hay un montón de solutos. El agua va a entrar. Y si el agua entra, va a llegar un momento en que explote el glóbulo rojo, pobrecito. A eso se le llama turgencia. Ya se hincha y hay una lisis. Bien. Eso y esto es un resumen de dónde pueden encontrar los principios físicos y sus fenómenos en el cuerpo humano. Ya, bien. Por aras del tiempo, vamos a hacer la práctica. Lo que sea eso. Ya, sí, porque solamente les pidieron eso, ¿verdad, Nicole? Ya, probablemente no lo van a hacer, siempre les envían antes, ¿no?
Ya manejando. Quizá el profe está festejando, bueno. ¿Ustedes han ido a eso? Ah, ya. ¿Crees que me lo puedes enviar, Cami? Camila? Porfa. A ver qué me dicen. Ah, ya. Justamente lo mismo creo que es. Ah, ya, les dieron otra. Ya, ya se iban a hacer ambas. Perfecto. Espérame. Osmosis. No sé qué es osmosis. Ejemplo uno. Pero ya les han todos solucionado. Ya, bueno, igual les daría así tipo un repaso ya. A ver. Ah, mira. Aquí siguen todavía en otras eras. Dicen, ¿no? La hipertensión arterial. Y ahora sí, vamos con la práctica, ¿no? Te dicen, ¿no? La hipertensión arterial sistémica se define como la elevación de la presión arterial sistólica más de 140 y o de la diastólica más de 90. Ah, esa es una definición antigua, ¿no? Si quieren sorprender a su profesor, le dicen, ¿no? Según la AJA 2025, esta es la última 30 o más de 80. ¿Sí? Ay, esperen un momentito. Esperen un momento. Esperen un momento, por favor. Aló, papito. Aló, hijo, ¿qué haces? Ya. ¿Se escucha? Ya. Perdón. Papá me llama. Bien. A ver, medición del pulso arterial. Ah, ya. El pulso lo pueden encontrar en varios lugares. Generalmente, pulso radial, pulso carotidio, pulso braquial. Ya esos, con que sepan identificar esos tres están bien. A ver acá. Si pueden, mañana voy a hacer las 2:30 más o menos. Así que 2:30 de la tarde, ¿no? Si quieren, bien, para explicarles esa parte. Los pulsos, el pulso radial, bueno, también es el pulso cubital, ¿no? El que se siente más es el pulso radial. El pulso radial se suele medir acá, miren, del pulgar bajas y acá, por esa parte, pones tus dos dedos y así no sientes, pones tres dedos y ahí vas a sentir los pulsos. El otro es el pulso braquial, que ese es muy importante para la presión arterial. ¿Cómo tú vas a ubicar la presión que son el pulso braquial entre tu bíceps? Perdón, mi bíceps no está formado, pero ahí está mi bíceps. Mi bíceps y el tríceps. Entre el bíceps y el tríceps
por ahí está pasando la arteria braquial. Entonces tú presionas y vas a sentir el pulso. Y ahí le sigues más o menos y se va hasta la flexura del codo, que es donde vas a poner tu estetoscopio cuando midas tu tensiómetro. ¿Ya? Ese es el pulso braquial. Y el pulso carotidio, que te guías del esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el esternocleidomastoideo? Es este musculito que está acá. A ver. O sea, es el que sale acá del esternón. Este es el esternón. Estos dos que todos tienen. No es que yo soy flaco y solamente a mí se me nota, a todos se les nota esto. Entonces de ahí vas a sentir un musculito. Entonces tú sigues, más o menos por la altura de tu mandíbula. Ahí está el pulso. Se toman con esos dos dedos, ya nunca con el pulgar, porque el pulgar, en el pulgar se siente el pulso de la radial, entonces puedes confundirlo. Bien. Ya. ¿Qué haces cuando mides el pulso? Primero cuentas la frecuencia. La frecuencia en un minuto. ¿Cuántas veces cuentas en un minuto? ¿No? ¿Cuántos pulsos hay por minuto? El ritmo, si es regular o no. A veces sientes, sí, los pulsos. Pero a veces sientes 2 pulsos y después no sientes nada. Sientes 1, no sientes nada. Sientes, no sientes nada. Ya, esos son irregulares. Ese es el ritmo. Regular o irregular. La amplitud. Ves si es que es Magnus o Parvus. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué tan intenso es? ¿Ya? O sea, si es un pulso que tú sientes de que te bota demasiado, ese es un pulso Magnus. Si sientes que es un pulsito pequeñito que a la justa se siente, ese es un Parvus. La depresibilidad, eso no, no se suele medir así con los dedos nomás, necesitas un esfingomanómetro. Y la simetría, bueno, se ven entre dos. Pones tu mano acá y su otra mano. Entonces tú comparas, ¿no? Pones acá tus 2 deditos y también tus otros 2 deditos acá. Bueno, acá sería, ¿no? Pues que sería en la... Ya, acá pones tus 2 deditos. Entonces tú ves si es que en ambos se siente lo mismo. Eso es que sea simétrico. Y acá te dicen la medición de la presión arterial. Primero te dicen qué es la presión arterial. La presión arterial es gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Cómo sacas el gasto cardíaco? El volumen que inyecta en cada latido, ¿no? Por la frecuencia cardíaca. Aquí están. Cuando tú mides la presión, vas a escuchar 5 ruidos que se llaman los ruidos de Korokov. El primero, que te va a decir la presión arterial sistólica, y el cuarto, la presión arterial diastólica. ¿Ya? Ahí está. Esta es la clasificación antigua del 2003. Ya les mostré la clasificación nueva. Los materiales tienen que llevar ustedes. Cronómetro, bueno, esto es más para el pulso. Porque cronómetro para medir la presión no se necesita. La técnica, primero el paciente tiene que estar sentado con los 2 pies en el suelo, no tienen que estar cruzados, el brazo destapado, y aparte de